romana el vencedor. Bueno, hay que decir que Josué tuvo una gran escuela, que fue la escuela de Moisés. Exacto. Y entonces probablemente aprendió todo lo bueno de Moisés y trató de no repetir las cosas que él consideraba negativas o que llegó a saber que Dios consideraba negativa. Estamos hablando de liderazgos que desde el punto de vista bíblico eran dependientes de Dios. Exacto. Totalmente. Y bueno, algunas cualidades vio Moisés en él de liderazgo, no solo de que era un hombre piadoso, sí, sino que también. Y él era asistente de él. Sí. Josué era asistente de Moisés. Así es. Era su lugarteniente, diríamos hoy. Y la primera batalla que hubo, que fue cuando los amalecitas, ellos iban en el desierto, lo atacaron por la retaguardia que no se usaba, fue una cosa, un completo deshonor, como el ataque para el árbol de los japoneses. Quien compuso a Moisés a defender fue a Josué, que dirigió la tropa, esa tropa. Entonces, entre los dos liderazgos, aunque Moisés era un hombre muy sensible, sí, en tanto que músico, poeta, pero y también tenía la espada. Sí. Pero a Josué le tocó conquistar territorios. Sí. Relátenos esa parte y cómo usted la maneja en su libro. Bueno, ese es un alto honor cuando ellos logran cruzar el Jordán, que hubo el prodigio ahí también de que se dividiera las aguas del río, ¿verdad? Porque el que se dividiera las aguas del río lo hizo Dios no solamente como medio de transporte para que crucen, que es lo más evidente, sino es que cuando él se dirige, Josué se dirige a toda la tropa, a todas las tribus, ¿verdad? Y le dice para que vamos a cruzar y esto y tal, y ahora soy yo que voy a dirigir. Entonces yo le dice, bueno, nosotros te acompañaremos y haremos todo lo que tú digas, con tal de que tú demuestres que Dios está contigo. Exacto. Entonces, al hacerse ese prodigio, es la demostración de Dios de que yo estoy con Josué. Ok, entonces cuando ya logra cruzar, Dios mismo que da las instrucciones de que durante 6 días den una vuelta a Jericó, pero en silencio. Y que al 7º día, entonces vociferen. Pero hay personas que son tontas, pero ¿qué pasaba con eso? Como esas mismas personas, estos son los hijos, la generación que sigue, a los anteriores que no quisieron pelear contra Jericó. Entonces había que ponerlo, lograr la disciplina de que obedecieran. Por eso ganaron los primeros días las 6 vueltas, que parecían no tener importancia. Entonces, al 7º día, dice, bueno, ahora vociferen y toquen las trompetas y el muro caerá. ¿Por qué cae el muro? Bueno, muchas personas en la Biblia nada más dicen, los muros cayeron por fe, pero no solamente por fe. Resulta que el sonido es un arma de guerra. Ahora se usa modernamente y los grandes países industrializados tienen armas de guerra en base al sonido. Entonces, al mismo tiempo esa vocinglería de los soldados, más la trompeta, más el arca amplificando, derrubó los muros. Hay un astronauta, Tyler One, que es el que más sabe de sonido en el mundo, y dice que por causa del sonido fue que cayó el muro. Resulta, hay sonidos que rompen vidrios. Sí, de todo. Vidrios fuertes. No, y hay un arma que se llama se decía que Caruso rompía vidrios. Sí, y la Cala, María Calas, María Cala. Sí. Entonces, tienen armas en Estados Unidos para que esas manifestaciones usar el sonido, pero el sonido no solamente es cuando está en alta frecuencia, el sonido también cuando está en baja frecuencia hace mucho daño. Sí. De hecho, se cree ahora que el problema que hubo en Cuba con los diplomáticos fue con el sonido de baja frecuencia. Exacto. Ahora, el que se usó en Jericó fue un sonido de alta frecuencia y derrumba muros. Entonces, esa seguridad que hubo de que Dios nos está ayudando y que el muro cayó, ya imagínese usted cómo sube la moral, como se habla en el lenguaje militar, para conquistar a Jericó. Esa fue el principal triunfo, no solamente de Josué, sino de todo el pueblo de Israel hasta la actualidad. Y eso era que quería tener Moisés. Josué conquista. Sí.
Sí. Y también comienza la construcción de lo que sería la nación judía, ¿no? Exactamente. Ahora, antes de llegar ahí, hay un pasaje en la vida de Josué que me gustaría escuchar sus opiniones, porque además usted lo trata en el primer capítulo. Sí. Es un pasaje que tiene un elemento controversial, lo de la ramera. Ajá. Porque se discute mucho ahí el concepto de mentira, porque luego ella aparece en la galería de los hombres y las mujeres de fe en Romanos 11, en Hebreos 11. Y entonces mucha gente dice, pero bueno, si ella habló o no habló mentira. No que habló mentira. ¿Qué pasa? Manda a los espías. Mucha gente habla de que, pero ¿y por qué ve que manda espías si ya él sabía cómo era el pueblo de Jericó? No, Josué sabía cómo era el pueblo de Jericó 40 años atrás. Ahí mostró su habilidad militar. Exactamente. Porque, por ejemplo, usted coge la Alemania de Hitler. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era una Alemania destruida, pero en 18 años se armaron de tal manera que por eso fue que vino después. Correcto. Todas estas cosas que hicieron. Entonces había que saber cómo estaba Jericó. Y ellos van, los espías, precisamente a buscar, para pasar el desapercibido, creían ellos, donde era la ramera, que su casa estaba en una colina, y de ahí podían ver todo. ¿Y por qué ellos lo apoyan? Ellos lo apoyan porque ella, como prostituta, se siente rechazada. Sí. Y además ellos sabían, toda la gente de Jericó sabía de los triunfos anteriores que había tenido Moisés, y sabían que Dios le estaba ayudando, y tenían miedo. Entonces ella le dice todo, mira esto, vamos a hacer aquí. Entonces le dijo, la gente aquí está que tiembla y se sienten acobardados ante ustedes. Entonces, en la genealogía de Jesús aparece Rahab la ramera. Cuando tú buscas en San Mateo, ahí está en el capítulo 1. Entonces, no es que ella mintió, sino que ella tomó una acción. Aunque ella mintió en el sentido formal de la palabra, cuando dijo que ellos no estaban estando ahí, a los soldados que fueron a buscar. Ah, bueno, Sí, ¿qué sí, pasa? sí. Vamos a decir, pero más que mentir sería una En sagacidad. el sentido formal. En el claro. sentido formal, exacto, pero una sagacidad, porque ellos fueron allá. Ella no podía decir que no era verdad que ellos habían estado ahí. Sí, estuvieron aquí, pero si decía que estaba, Sí, entonces los mataban. lo mataban a ellos y la mataban a ella también. Correcto. Porque le decían, no, pero si nosotros no venimos, tú no dices nada. Ese es un tema, ¿verdad?, que se ha discutido mucho porque Occidente muchas veces tiene un concepto formal de la mentira. Escuché una vez a un maestro bíblico decir que el sentido teológico de la mentira es diferente. No es decir una cosa por otra, sino tener la intención del engaño. Exacto. La intención, eso. del Pero le dije ahorita de que Dios sabe, Sí. conoce nuestra intención. Sí. Porque a veces usted dice algo incluso para que no es la realidad, para proteger a alguien. Exactamente. Que fue el caso para proteger de la muerte, como usted muy bien observó, no solo a los espías, Sí. sino también ella y su descendencia. Y sus familiares. Exactamente. Sí, ¿sabes? porque ella se salvó. Sí. Y en esos tiempos que era la cosa tan difícil. Sí. Era la cosa tan difícil. Si todavía ahora los espías son muy rechazados, imagínese usted entonces en esa época. Sí. En unos espías, unas personas que no eran espías, que mandó David a dar un pésame a otro rey, porque otros dijeron, pueden ser espías, nada más por eso lo castigaron, Sí. le cortaron la bala por la mitad, le cortaron la ropa por aquí, y lo humillaron, simplemente por sospecha. Ahora cuando realmente creyeran que eran espías verdaderos. Sí, eso es un planteamiento interesante para saber cómo se lee la Biblia y se interpreta. Exactamente. Por eso es muy importante lo que usted dijo de ese evangelista, de la intención. Dios conoce nuestra intención. Y por eso también Jesús habla. En San Lucas 16:9, dice que muchas veces, o en la mayoría de las veces, los de fuera, los que no son de Él, consiguen más cosas, porque son más sagaces. Ya. Y es importante, porque estaba hablando ahí de primero, era de un mayordomo que había sido acusado, Sí. y se manejó muy bien. Bien, entonces,
Josué es quien cruza el Jordán. Exactamente. Que ese era el honor que quería tener Moisés y no lo tuvo. Que sí. Es el río icónico en el sentido Exacto. de que le da el territorio a Israel, sí. y le pone de alguna manera los límites. Exactamente. Y ya cuando Josué deja de ser un conquistador de territorios y se convierte en un constructor de una nación, ¿cómo se comporta? Bueno, por eso decía que era un buen líder, porque de nada vale entonces que usted conquiste y después que conquista no sabe lo que va a hacer, como estábamos hablando por ejemplo de estos presidentes que podían ser no considerados, como decía, como por ejemplo como Reagan, Sí. no considerados bien, pero sí lo hacían bien. Correcto. Entonces así mismo Josué, entonces, porque no es tan fácil conseguir el territorio y después usted como líder organizar eso, porque si no, por eso decía ahorita del autoritarismo. Usted sabe, por ejemplo, cuando estaba Moisés, para el cuestión de repartir el botín, todo el mundo coge el botín, todo el mundo lo quiere, hay que poner un orden. Seguro. Entonces Josué puso el orden y se fueron estableciendo las diferentes regiones y todo eso, y ahí fue que comenzaron a hacer un país, porque antes era un grupo de gente que está en el desierto. Exacto. Un grupo nómada. Ya. Entonces ahí comenzaron a hacer un país. ¿Dónde habría aprendido esos enfoques de organizador Josué? Porque Moisés, acuérdese lo que cuando su suegro, le llama la atención, Sí. porque no supo organizar grupos para impartir justicia, Sí. y lo estaba haciendo de una manera que él le dice, no está Te bien. vas a cansar mucho. Dice, no está bien del todo lo que hace, porque va a desfallecer tú, dice Sí. una versión bíblica, y todo el pueblo. Entonces Jetro le dice cómo organizar por grupos. Sí, y lo hizo. Pero Josué como que llega con ese aprendizaje. Va bebiendo porque es que los alumnos aprenden de los maestros. Lo mejor que debe hacer un maestro es lograr que su alumno aprenda bien. Ya. Sí. Sí, no hay duda de que el ejemplo es la mejor lección. Sí. Y a eso tiene una segunda parte que en el libro de Santiago él dice que si queremos sabiduría solamente tenemos que pedirle a Dios con fe, y por eso hablaba de la fe el inicio de Josué. Sí. Entonces, aparte de aprender del maestro, le pide a Dios la sabiduría, y ahí ya está el complemento. Vamos a otro paréntesis para venir a la última parte de este interesantísimo programa con el psiquiatra Felipe Román.